desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. ¿Cómo cuidarnos física y mentalmente? Nos adentramos en la columna de salud. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy y también nos podés seguir a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podés encontrarnos los distintos podcasts. Y también, algo muy importante, nos podés escribir a través del WhatsApp o también de Telegram a nuestra línea telefónica más 598 si estás fuera del país, 091 99 12 10 es el número, 091 99 12 10 más 598 si estás fuera del país. Ahí puedes dejarnos tus comentarios, temas que quieras que tratemos en las distintas columnas, cada una en su distinta columna, por supuesto. Fede Ratas, alguna cosa que quieran aportar, por supuesto, ahí también lo pueden hacer. También en los comentarios de los videos en YouTube, también los pueden dejar ahí que los vamos revisando. Y gracias a toda la gente que escribe los comentarios, que escriben los saluditos de toda parte del mundo. Tenemos una buena cantidad de gente también en Colombia que nos escuchan, así que el saludo para ellos. Hoy, nuestra primera columna del 2022 de Psicología con Jenny Kerikian, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está Jenny? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Un placer y la verdad un privilegio volver este año 2022, como 2022, decías, Carlos, realmente se nos... Sí. Y ya comenzó, o sea, ya está rodando, ya está rodando hace tiempo y bueno, muy lindo volver a reencontrarnos. Muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto tenerte con nosotros y todos los meses vamos a tener una columna de psicología, así como tenemos de todas las distintas columnas que tenemos, vamos a tener la de psicología en esta que se llama la columna de salud, por supuesto. Y bueno, Jenny, ¿por dónde vamos a estar hoy? Indagando, digamos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se suele pedir mucho o se suele pedir bastante recomendación en cuanto a esto, y es el tema de los duelos. Interesante. Sí, es un tema interesante que muchas veces no es abordado desde el lugar que es más saludable, que es más beneficioso, ¿no?, para la persona que está transitando un duelo. Así que de ese tema vamos a estar hablando hoy. Bueno, ¿y cómo comenzamos con este tema? Vos sabés que hace poco, de hecho, conversé con una persona que, una entrevistada, no voy a decir el nombre, voy a tratar de decir el nombre. Me parece muy bien. Porque, claro, abordando distintas temáticas y había pasado por un duelo. Había pasado por un duelo importante de un niño, que para una persona adulta, ¿no? Un niño chico es importante, y cómo ella salió de esta situación y que fue muy complejo, muy complejo. Sí. Por eso vamos a empezar explicando a la audiencia, ¿no?, desde lo más básico de lo que son los duelos. Y para poder entenderlo bien, los duelos son pérdidas, ¿no? Partimos desde ese lugar. Y yo puedo perder un celular, puedo perder la billetera, puedo perder las llaves, puedo perder un ser querido, puedo perder el trabajo, puedo perder mi reputación. Así que cuando hablamos de duelos, hablamos de pérdidas. ¿Y qué es lo que le da mayor o menor intensidad a todo esto de las pérdidas? Es aquello que realmente es significativo para mí. Claro. Si para mí el celular es mi fuente laboral, sin duda que perder el celular va a ser algo muy importante, muy significativo. Pero tal vez sea muchísimo, y sin el tal vez muchísimo más importante, si yo pierdo algo que tiene que ver con mi afectividad, como por ejemplo un ser querido o el desarraigo de mi país, o el hecho de tener que separarme de algún lugar o de alguna situación o de alguna persona en forma involuntaria. Entonces, para que quede bien claro y podamos después abordar desde los diferentes lugares lo que es el duelo,
tener presente esto, ¿no? Los duelos son pérdidas y pueden ir desde lo más insignificante hasta aquello que realmente para nosotros es de vital importancia. Y cuando hablamos de duelos, tú mencionaste, ¿no?, este ejemplo de una persona que conocías. Muchas veces nosotros damos por asumido que el duelo es una pérdida y causa un dolor. Y no siempre es así. Por eso es necesario entender el valor que esa pérdida, porque los duelos son pérdidas, claro, entender el valor que esa pérdida tuvo para la persona. Porque muchas veces lo que para nosotros es algo trágico, es algo que no entendemos, es algo que nos causa muchísimo dolor cuando lo vemos por fuera, para la persona puede haber sido un alivio o pudo haber terminado una pesadilla con esa pérdida, o realmente puede estar atravesando ese momento de dolor en el que esa pérdida le está haciendo falta. Por eso, en esto de poder entender al otro, siempre es bueno que sepamos cuál es el significado que la otra persona que está atravesando esa pérdida, que está atravesando ese duelo, le da a esa situación. Y bueno, ¿y por dónde podemos empezar entonces a abordar eso? Bueno, cuando hablamos de pérdidas, hablamos de cosas que realmente están siendo, nos traen un malestar, ¿sí? Nos traen un malestar porque nosotros queríamos eso que perdemos. Damos por asumido entonces de que estas pérdidas, estos duelos, se dan con situaciones o con cosas que nosotros realmente queríamos. Estamos como que apegados a ellos. Y cuando hablamos de la muerte de un ser querido, por ejemplo, de esta pérdida, ¿no?, que es lo más corriente que encontramos cuando hablamos de duelos, estamos hablando de estos procesos que se van dando. Esto no se da de un día para otro. Saben que por estas latitudes, cuando estamos hablando de Uruguay y de todos los países de Latinoamérica y demás, es como que esto se tiene que dar de una forma mágica. Entonces, la persona se fue, ¿no? O la persona dejó de estar con nosotros a través de una enfermedad o de un accidente o demás, y pensamos que es mágico, que al otro día yo ya tengo que estar bien, retomando todas mis actividades, teniendo un buen semblante, pudiendo atender a las personas que me vienen a preguntar cómo estoy, y yo ya tengo que estar espléndida. Pero en la mayoría de las personas no pasa así. No pasa así, y eso es lo que nos cuesta entender en estas latitudes. Por eso es que cuando hablamos de estos duelos, de estas pérdidas, hablamos de que por lo menos, y esto no es lineal, esto no pasa en todos igual, de que por lo menos tiene que pasar un año, los 365 días. ¿Por qué hablamos de que pase un año? Porque en un año se dan todas las fechas en la que esta persona estaría con nosotros. Cuando hablamos de una pérdida de un ser querido, ¿no? Sí. Se dan las fechas del cumpleaños, las navidades, los fin de años, los aniversarios, los momentos importantes. Entonces es como que va transcurriendo y yo no sé cómo me voy a ir adaptando a eso. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, estemos hablando de un duelo, de una pérdida, de alguien que para nosotros era una persona significativa. Cuando esa pérdida nos da alivio, ahí estamos hablando de otra cosa, porque ya había un sufrimiento, ¿no?, en lo que tiene que ver con la relación. Pero entonces, no apresurarnos y darnos el tiempo para decir, ¿voy o no al cementerio? ¿Paso o no por ese lugar que tanto me lo recuerda? ¿Regalo la ropa o no la regalo? ¿Huelo sus pertenencias? Estas son cosas que realmente nos la comparten, ¿no?, quienes están atravesando por un duelo. Y muchas veces, en este sentido, quienes están a nuestro alrededor dicen, bueno, ya está, esto ya pasó, ahora tenés que ir a tu casa, tenés que sacar absolutamente todo, te tenés que olvidarlo, tenés que regalar, tenés que dar vuelta a la página y es borrón y cuenta nueva. Y no siempre se da de esta manera. Por eso, ante las pérdidas, lo primero que tenemos que tener presente es el respeto.
Y cuando hablo de respeto a lo que siente la otra persona, al sentimiento de cómo quiere atravesar esa situación. Y esto es tan único como cada uno de nosotros. No podemos decir de esta manera tenés que vivir el duelo, de esta manera tenés que vivir la pérdida, sino que tenemos que entender cuál es la manera que el otro lo está transitando para poder acompañarlo, porque de esto se trata. Hay una frase que siempre la digo, no específicamente cuando hablamos de duelo, sino cuando hablamos de situaciones difíciles que nos tocan atravesar. Todos pasamos por situaciones difíciles, pero estoy convencida de que atravesarlas en compañía nos ayuda muchísimo más. Pero esa compañía tiene que tener estas características, las características del respeto, del poder validar lo que el otro nos está diciendo, lo que está sintiendo, porque el duelo se vive desde las emociones, desde lo que a nosotros nos surge en ese momento que estamos atravesando esta situación. Y cuando hablamos de duelo, hablamos de llanto. Hablamos de tristeza. Y saben que el llanto es limpiador. Es como que las lágrimas hacen que empiece a correr aquello que a nosotros nos está doliendo. Y nos ayuda a descansar, nos ayuda a liberar. Y si está la necesidad entonces de llorar, y con esto también tenemos un problema, es como que no podemos ver a la gente llorar. Cuando alguien está llorando, enseguida lo que decimos es, pero no llores, espera, quédate tranquilo, ¿qué es lo que te está pasando? Pero deja de llorar. Y sin embargo, muchas veces lo que se necesita es eso, es llorar, es limpiar. Lo que nos fortalece no es aguantar lo que sentimos. Reprimirlo. Es al revés. Lo que nos fortalece en los momentos, en los procesos de pérdida, es poder manifestar lo que sentimos. ¿Y qué es lo que nos pasa con esto? Muchas veces quien tiene que manifestar lo que siente no se siente libre de poder hacerlo, porque hay un entorno que lo reprime, que no quiere, porque es como que tenemos un problema con el dolor del otro y no queremos que el otro sienta dolor, entonces le decimos aguantate ese dolor. Pero ese aguantate ese dolor no lo decimos por el bienestar del otro, sino por el bienestar propio. Claro. Entonces ahí es donde se entremezcla, ¿no?, con esto del egoísmo, de que como yo no lo puedo ver llorar, como no lo puedo ver mal, le pido que no lo haga. Y en definitiva es lo que está necesitando. Bueno, hay personas que no manifiestan llanto o no se ponen, por decirlo así, tristes, vamos a decir, frente a una pérdida. No quiere decir que no estén tristes, pero no lo manifiestan. Bueno, y a veces culturalmente eso se ve mal. Bueno, justamente, la cultura nos puede llevar a que no expresemos nada de lo que sentimos o lo expresemos en demasía. A ver, si tuvo una pérdida significativa, bueno, pero no puede ni siquiera ir al supermercado. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque considero de que no puede salir de su casa porque tuvo una pérdida. Sin embargo, ahí no estamos valorando lo que la persona está sintiendo o necesitando, sino lo que a nosotros nos parece que debería ser. Y ese es el gran error que cometemos. Juzgar al otro según lo que a mí me parece. Y lo que debería ser, lo que sería saludable, es que cada uno realmente viva ese proceso como cada uno lo siente. No se le cayó una lágrima, no lo quería. O no pudo. O no pudo. Y en ese no pudo es eso de que me tengo que mantener fuerte. Muchas veces cuando hay pérdidas y hay hijos de por medio, vemos a estas mamás o a estos papás que realmente se tienen que hacer gigantes para que mis hijos no me vean llorar. Y el reprimir esto también es un ejemplo que nosotros le estamos dando a quienes nos rodean, porque ¿cómo es esto de que no me vean llorar? Si el llanto es algo natural, o por lo menos debería ser algo natural. Si la risa es algo natural, si yo estoy en un cumpleaños, ¿qué pretendo que hagan las personas que están alrededor mío? Pretendo que rían, ¿verdad? Sí. Y si nadie se ríe, digo, pero qué raro. Sin embargo, cuando vamos a un lugar donde
el luto está de por medio, donde el duelo está de por medio, donde la enfermedad es lo que vibra en ese lugar, decimos, bueno, pero no lloremos. ¿Y qué es lo esperable? Si realmente eso nos está produciendo tristeza, nos produce dolor. Por eso permitir que cada uno pueda manifestar sus emociones, y las emociones pueden ser variadas, y lo que tengo que tratar de hacer desde esto de acompañar al otro es poder aceptar y acompañar en este proceso de la manera que esa persona así lo sienta. Y sabes que hay 4 grandes fases en esto de los duelos, en esto de las pérdidas. La primera es el shock o la negación. Esto no me pasó, esto no está pasando. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de partida, ¿no? Cuando la partida es una partida brusca, ¿no? Podemos estar hablando de un infarto, de un accidente, de situaciones que no estaban esperadas, que nosotros no nos veníamos preparando para eso, porque hay algo que también tenemos que entender. Si bien la enfermedad muchas veces puede causar este dolor, este desgaste, la enfermedad nos prepara para la partida. Claro. Y esto no lo hace, por ejemplo, algo repentino, como lo que dijimos anteriormente, ¿no? Un infarto, un accidente, una situación totalmente inesperada. Entonces, la primera fase del duelo es el shock o la negación. Esto no me está pasando. Es como que yo no salgo de este estado de shock, como solemos decir, ¿no? El segundo estado, estadio, mejor dicho, ¿no? La segunda etapa. Y en esto de las etapas también está bueno aclarar de que las etapas no son lineales. Esto es como que muy caótico, como que se me puede dar todo en un día o puede ir en forma paulatina durante los días, las semanas y los meses. La segunda etapa es la rabia. Me enojo mucho. Me enojo con Dios, me enojo con la persona que se fue, me enojo con la vida, me enojo con el trabajo, me enojo con las personas que estaban atendiendo en lo que tenía que ver con su enfermedad o demás. Me enojo y aparecen las culpas. Empiezo a culparme porque no lo atendí bien, empiezo a culpar al personal de salud, empiezo a culpar a los familiares porque hicieron que por diferentes situaciones él tuviera esta enfermedad o le diera este infarto o chocara, tuviera un accidente porque justamente le habían dicho algo que lo dejó nervioso. Toda esta rabia, todo este enojo depende mucho también de las características de la persona, del tipo de personalidad. Hay personas que no se enojan porque por naturaleza se toman las cosas desde la aceptación. Entonces este enojo no está presente. Pero hay otras personas que son como que muy enojonas ya de por sí, se enojan por todo lo cuestionan, todo lo reprochan. Entonces esta etapa a las personas que tienen esta base de personalidad hace que se enojen mucho más. Y hay que dejar que se enoje, que grite, que diga lo que tenga que decir. No es la esencia de la persona, no la define, sino que está pasando por un periodo, por un proceso. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. ¿Ahí también entra el tema de las cuentas pendientes? Bueno, por eso la culpa muchas veces, ¿no? El por qué no le habré dicho, por qué no le comenté esto, me quedó esto, ¿no? Pendiente de decir, de hacer. Entonces la culpa ahí empieza a jugar un rol importante. El shock, la negación, dijimos que después venía este periodo de rabia, de enojo, y después aparece una etapa de tristeza. Y podemos decir de que esta es la etapa más larga, ¿no? Todo esto que estamos hablando, vuelvo a repetirlo, no es lineal y no es en todos igual, pero es un poco lo que las investigaciones, lo que los estudios, lo que los autores nos comentan acerca de esto. Es una etapa larga en donde se llora mucho, se llora lo que el cuerpo necesita, ¿sí?
Y por eso acá es que aparecen estos protagonistas que están alrededor mío, y bueno, ¿y por qué llora? ¿Y por qué llora tanto? ¿Y por qué le viene este sentimiento de tristeza? Entonces, lo que trato de hacer muchas veces, ¿no? Como este mecanismo que utilizamos para que los demás no nos digan nada, porque ya me aburre que todos me digan que no tengo que llorar, que me quieren ver bien, que me quieren ver maquillada, que quieren que yo me vista como antes, que empiece a ejecutar mis actividades de la misma manera. Empiezo a reprimir. Reprimo. Y acá está lo peligroso, en que cuando viene esta etapa en la que yo quiero soltar, quiero expresar, me quiero manifestar, empiezo a reprimir. Entonces, cuando estamos, esto tal vez, esto sirva no solamente para quienes están pasando por un duelo, para poder entenderse y para poder decir, bueno, me está pasando lo que es esperable que me pase, sino también sería bueno que fueran herramientas para aquellos que acompañan a las personas que están pasando por un duelo, por una pérdida, y que puedan entender de que esta etapa es una de las etapas también. Sí, que es normal. Sí. Es normal dentro del duelo. Que es lo esperable, que es lo que tiene que pasar. ¿Para qué? Para que esto no se transforme en lo que muchos autores hablan de un duelo patológico. Cuando esto no se da, o cuando esto se da en una forma muy prolongada o muy intensa, con una frecuencia que no es la esperada, pasamos a otra situación. Por último, la última etapa, hablamos de una etapa de reconciliación con el duelo. Y es cuando podemos entender de que estas pérdidas, cuando hablamos de seres queridos, de que las personas no se mueren. Y ahí es cuando nosotros nos reconciliamos. No se mueren, ¿por qué? Porque siguen estando en nuestro recuerdo, siguen estando en nuestra memoria. La persona se muere cuando uno la deja de recordar. Ahí es cuando realmente la dejamos sepultada, ¿no? Pero cuando está vivo en nuestro recuerdo, nos acompaña desde otro lugar, desde las enseñanzas que nos pudo haber dejado, desde las prácticas que pudimos haber aprendido con esa persona, desde ese recuerdo de cómo resolver las diferentes situaciones y mismo desde ese legado que nos dejó, desde eso que hace que esa persona esté en nosotros en cualquier situación, desde otro lugar, no desde ese acompañamiento físico, pero sí desde la compañía en otra dimensión. Y es cuando el duelo se empieza a aceptar. Yo acepto, me reconcilio con este duelo y puedo decir, bueno, puedo continuar, pero de otra forma. Puedo continuar desde otro modelo, entendiendo de que esa persona no me acompaña desde lo físico, desde lo vincular, pero sí está conmigo. Entonces ahí pasan las 4 etapas del duelo, en la que nosotros podemos tal vez sentirnos identificados dependiendo de la situación en la que estamos en cada una de ellas, ¿no? Saben que algo que también es importante que podamos entender, de que nosotros nos fortalecemos en nuestra vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo me fortalezco cuando entiendo y sé si tengo ganas de llorar, si tengo ganas de reír o si necesito pedir ayuda. En esa vulnerabilidad que yo tengo es cuando yo realmente me puedo fortalecer y puedo decir, bueno, estoy pidiendo lo que realmente estoy necesitando. Y ahí es donde se ve nuestro punto débil, nuestro punto vulnerable, pero poder aceptarlo es sumamente importante. ¿Qué hacer cuando estamos acompañando a una persona que está atravesando el eso duelo? Precisamente te iba a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacerlo en realidad, no? Bueno, encontrarnos en el dolor del otro según lo que el otro necesite. Y acá nuevamente es como que nosotros queremos que el otro transite el duelo a nuestra manera.
Y lo cierto también es que los duelos son inevitables, o sea, las pérdidas son inevitables. Siempre en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con una situación así. Y yo le pregunto a la audiencia y me pregunto a mí también, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me acompañen? Y vos pregúntate, ¿cómo te gustaría que te acompañen? ¿Desde la necesidad del otro o desde tu propia necesidad? Es algo como para tener presente, ¿no? Si yo quiero que me acompañen desde mi necesidad, cuando a mí me pase algo así, entonces ¿por qué no acompañar al otro desde su necesidad? No, mira, ¿sabés qué necesitas? Necesitas ir al shopping y despejarte. Y tal vez el otro dice, no, ¿sabés qué? Prefiero quedarme acá en mi casa, que me prepares un té y que podamos conversar. Y bueno, eso es poder ayudar según lo que el otro está necesitando. No, pero necesita despejarse. ¿Para quién? ¿Para mí o para el otro? Por eso siempre es bueno preguntar. Eso. ¿Qué necesitas? ¿Querés estar solo? ¿Querés estar sola? ¿En qué te puedo ayudar? Y que sea el otro el que me brinde la información. Mira, nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza si preguntáramos, pero también qué preguntar. Ah, eso también. ¿No? Por eso estas preguntas guiadoras. ¿Qué necesitas? ¿Querés estar solo? ¿En qué te ayudo? No preguntar ¿cómo murió? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? No llegaste, ¿verdad?, a poder suplir todas sus necesidades. Esas son preguntas que no, por favor, déjenlas para el olvido, esas. Totalmente. Eso lo puede decir quien está transitando el duelo si quiere. Si quiere contarlo. ¿Y se lo va a contar a quién? A la persona que se lo quiera contar. Entonces, ¿qué preguntar cuando estamos acompañando? ¿Qué necesitas? ¿Querés estar acompañado o querés estar solo? ¿Tenés preferencia por algún lugar a donde ir si es que querés salir? ¿Hay personas que no querés ver? Respetarlas. En este momento es en donde yo, cuando hay pacientes, ¿no?, que están atravesando por estas situaciones, siempre les digo, mira, acá es donde tenés que tener tu cuota de egoísmo y pensar un poquito en ti. Y decir, si hay personas que yo no quiero hablar, no quiero ver, respetate. Si hay mensajes que no querés contestar, tal vez para no ser descortés, contestás con una sola palabra o lo dejás ahí pendiente. ¿Por qué? Porque yo necesito mi espacio, necesito mi tiempo, necesito pasar por estas etapas en las que hablamos. Y el poder respetar el dolor del otro es tener en cuenta todo esto. Mira, esto de los duelos son situaciones únicas e intransferibles. Cada uno lo vive de una manera distinta, de una manera única. Y esto hay que entenderlo. Puede que la etapa de la tristeza le lleve más tiempo a unos que a otros. Y hay que aceptarlo. Y hay que vivir el propio proceso. Hay que dejar que fluyan las situaciones y que el tiempo pase. Que el tiempo pase, que yo me pueda reencontrar, que me pueda fortalecer en lo que me está pasando, que me pueda fortalecer en la expresión de lo que me está pasando. Ahí es donde yo tengo que realmente poner atención, en que pueda manifestar lo que estoy sintiendo. Y que nos permitamos manejar en todos los mares posibles. Que yo realmente pueda conducirme en el enojo, me pueda conducir en la tristeza, me pueda conducir en lo choqueante que fue esta situación, que yo pueda realmente ir manejando la situación de la manera que lo estoy sintiendo y que lo pueda manifestar así. ¿Sabés qué? El duelo también muchas veces funciona como un colador. ¿En qué sentido? Y esperaba esa pregunta, ¿en qué sentido funciona como un colador?
Porque muchas veces cuando atravesamos estas situaciones de dolor, nos replanteamos cosas. Y ahí es donde funciona como un colador. Porque nosotros empezamos a poner prioridades en nuestra vida. Empezamos a poner prioridades en lo que tiene que ver con las actividades, a qué quiero dedicar mi tiempo, qué es lo que quiero fortalecer en mi vida. Y también es un colador de personas. Aunque parezca como un poco desagradable escuchar esto, en los momentos de dolor nosotros conocemos a quienes nos rodean también. Uh-huh. Entonces podemos evaluar quienes realmente nos acompañaron desde el amor, quienes nos acompañaron desde esa validación de lo que a mí me estaba pasando, quienes me respetaron. Por eso las situaciones de pérdida, las situaciones de dolor, hacen que funcionen como coladores, donde nos replanteamos situaciones y experiencias personales, pero donde también evaluamos a quienes nos están rodeando. ¿Y esto para qué lo digo? Para que seamos mejores acompañando. Porque todos necesitamos, en los momentos de pérdidas, de dolor, de duelo, personas y vincularnos con personas que nos hagan bien. Entonces, sabiendo esto, quizás podemos mejorar nuestro acompañamiento para que aquellos que están pasando por esta situación de dolor se puedan sentir consolados, acompañados, ayudados en forma práctica, sin juzgamientos, sin condicionantes, entendiendo de que son etapas que nos pueden pasar a todos, experiencias que a todos en forma inevitable nos van a pasar a lo largo de nuestra vida, y que podamos entonces hacer de esta situación que las personas que estén con nosotros puedan realmente ayudarnos, y si nosotros estamos ayudando, podamos dejar como que ese aroma, esa marca de decir, bueno, realmente me ayudó, me sirvió, estuvo bueno estar en compañía de esta persona. Muy bien, qué bueno eso, ¿no? Porque a veces hay gente que quiere ayudar, pero no sabe cómo tampoco ayudar. Y a veces pasa por una mala persona que dice, este no hizo nada, y en realidad no sabe cómo. Bueno, acá dimos herramientas prácticas para saber cómo. Y también es cierto de que en esto del saber cómo, hay quienes son especialistas en diferentes cosas. Y uno tiene que conocerse. A ver, acá me das pie para que pueda aclarar esto también. Cuando nosotros, por ejemplo, desde lo personal, desde lo vivencial, estamos atravesando una situación de duelo, tal vez no seamos los más apropiados para acompañar a otra persona. ¿Por qué? Porque yo estoy atravesando mi propio duelo. Mira, hace un tiempo me consultó una persona y me dijo, ¿sabes qué? Perdimos un ser querido, ¿no? Alguien de la propia familia. Entonces, entre los miembros de la familia se estaban queriendo ayudar mutuamente. ¿Qué era lo que estaba pasando? Todos los miembros de esta familia estaban atravesando el mismo duelo. Se están autoalimentando. Entonces, ¿por qué muchas veces es necesario buscar una ayuda externa? Porque si todos están pasando el mismo duelo y tuvieron la misma pérdida, suponete desde una familia, un hermano, un cuñado, un primo, un padre, entonces todos están con dolor. Y es difícil que cuando todos están con dolor se puedan ayudar mutuamente, porque todos necesitan ese consuelo. Sí, perdón que te corte. Me acuerdo así de un caso de una pareja que querían un bebé y que buscar, hicieron tratamientos. Y el momento que ella quedó embarazada, en el momento de la pérdida, no pudieron atravesar el duelo y terminaron separados. Bueno, eso se da muchas veces también. Y ahí vamos a hablar un poquito más cuando hablemos del duelo patológico. Bien. Porque muchas veces esto sucede. Esas son situaciones extremas, sí, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de situaciones cotidianas, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de un hermano, de un primo. Entonces, a veces
cuando todos están pasando, ¿no?, por esta situación de dolor, y volviendo al ejemplo inicial, ¿no?, cuando esta persona me consultaba y me decía, ¿qué podemos hacer? Bueno, traten de buscar una ayuda externa. Porque entre ustedes están todos dolidos, están todos lastimados, todos están pasando por estas fases que tiene el duelo que hablamos anteriormente. Entonces muchas veces se hace difícil esto, por eso es necesaria una ayuda externa, pero una ayuda externa que muchas veces puede ser profesional o no, pero que tenga estas características, que pueda validar, que pueda acompañar, que no juzgue, sino que pueda acompañar desde la necesidad que tiene el otro. Bueno, muy bien, muy interesante. Bueno, entonces en la próxima columna vamos a tocar el duelo patológicamente. Sí, el duelo desde lo patológico, Sí, que no tema. hablamos de un duelo normativo, normal. ¿no? Que tiene quizás otras características. Bueno, Jenny, gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima. Por favor, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima entonces.